Una vez, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de frialdad política, antes de que sus ideas fueran malinterpretadas y temidas, Maquiavelo fue simplemente un hombre leal, un hombre que amaba a su ciudad, y como casi todos los hombres leales, fue traicionado. Florencia, principios del siglo XVI. El aire olía a incienso y a hierro. Las campanas marcaban la hora en una ciudad que se debatía entre el poder y la fe. Nicolò caminaba por los pasillos del gobierno, con los papeles en la mano, creyendo, con ingenuidad, que su intelecto lo protegía. No sabía que la política, como la guerra, no perdona la decencia. Él no era un noble, no era un banquero, no llevaba apellidos importantes. Era un burócrata inteligente, un tipo que escribía bien, que analizaba mejor, y que aún creía que si servías bien a tu patria te cuidaría. ¡Qué risa! Cuando los Médici volvieron al poder, lo primero que hicieron fue pasar factura, y Nicolò estaba en la lista. Fue acusado de conspirar. No importaron los años de servicio, no importaron sus ideas, ni sus talentos. Solo importaba una cosa, que ya no era útil. Una mañana, lo arrastraron de su cama, frente a su esposa. Lo lanzaron a una celda húmeda, oscura, donde el pan tenía moho, y las ratas parecían más libres que él. Lo torturaron, lo golpearon, lo colgaron boca abajo, como se hace con los traidores. Lo dejaron quebrado, pero no del todo. En esa prisión, sin luz, sin amigos, sin poder, sin futuro, Maquiavelo no maldijo al mundo. Observó, estudió, entendió. Y fue allí, justamente allí, donde empezó a escribir lo que lo haría eterno. Porque mientras otros lloraban la injusticia, él descifró su mecánica. Después de meses, lo soltaron. No porque lo declararan inocente. Lo soltaron porque alguien más necesitaba su lugar en la celda. Así funciona el poder. Descartable, reemplazable, frío. Pero él ya lo sabía. Regresó a su campo. Nadie lo esperaba. Nadie lo aplaudió. Estaba arruinado, manchado, olvidado. Pero tenía algo que nadie podía quitarle: la claridad. Sabía por fin cómo funcionaba el alma humana cuando el poder estaba en juego. Y con eso empezó a escribir. La gente cree que El Príncipe es un manual para volverse cruel. No lo es. Es un espejo. Uno incómodo. Uno brutal. Uno que te dice la verdad que nadie te quiere decir: que ser bueno no basta. Que la moral sin estrategia se ahoga en su propia bondad. Maquiavelo había perdido todo: el cargo, la honra, los amigos. Pero había ganado lo único que los demás no tenían: una comprensión implacable del juego. No de la utopía, sino de la realidad. Mientras los que lo habían torturado jugaban con máscaras de virtud, él escribía sobre la naturaleza del miedo, la utilidad del engaño, la importancia de parecer justo más que serlo, no para promover la maldad, sino para advertir al ingenuo. A veces, perderlo todo es la única forma de ver el tablero completo. Cuando estás dentro del sistema, solo ves lo que te dejan ver. Pero cuando te echan, cuando te escupen, cuando te arrastran por el suelo, es ahí cuando entiendes el diseño del laberinto. Él ya no quería venganza. Quería que no volvieras a caer en la trampa. Que entendieras que los poderosos no piensan como tú. Que el amor en política no pesa tanto como el miedo. Que la lealtad sin poder es poesía, pero no política. Hay una escena que pocos conocen. Una tarde, ya envejecido, Maquiavelo escribió una carta a su amigo Francesco. En ella describe cómo se quita la ropa del campo, se pone su traje, entra a su estudio y conversa con los antiguos, con Platón, con Cicerón, con los romanos, con los griegos. Les hace preguntas, les responde, aprende, discrepa, imagina estrategias y por unas horas
no es un hombre arruinado, es un hombre en guerra con la ignorancia, porque cuando ya no puedes jugar en el mundo, aún puedes entenderlo. Y eso, para algunos, es una victoria mayor. Mientras los demás se vendían al poder, él lo diseccionaba. Mientras otros escribían para halagar, él escribía para despertar. Y por eso incomodó. Por eso lo acusaron de demonio. Porque dijo lo que nadie quería oír, que los hombres no son buenos por naturaleza, que el poder los prueba, que el miedo los revela, y que si no entiendes eso, serás usado. En el fondo, Maquiavelo no promovía la maldad, promovía la lucidez. No adoraba al tirano, lo analizaba, no justificaba el abuso, lo desenmascaraba. Pero claro, es más fácil odiar al espejo que a tu propia cara. La tragedia no es que él haya sido olvidado en vida. La tragedia es que seguimos sin entenderlo, que usamos su nombre como insulto en lugar de como advertencia, que lo acusamos de cinismo, cuando él fue uno de los pocos, lo bastante valientes como para decirnos la verdad. Él sabía que el mundo no se arregla con deseos, se entiende con realismo, se cambia con estrategia y se defiende con inteligencia. Hoy, tú vives en un mundo tan político como el de él. No necesitas un cargo. Basta tener una red social, una opinión, un error público. Todo se juzga, todo se usa, todo se castiga. Vas a seguir jugando sin conocer las reglas. Ojalá lo entiendas antes de que te arranquen del lecho, antes de que te cuelguen en nombre de algo más grande, antes de que despiertes demasiado tarde. Dicen que un hombre se define por cómo reacciona cuando lo despojan de todo. Y Maquiavelo, en lugar de llenarse de odio, se llenó de visión, porque entendió que, si no puedes ganar el juego, aún puedes escribir sus reglas, aunque sea con las manos temblorosas de quien ya no tiene nada que perder. En su exilio, mientras los poderosos hacían banquetes y alianzas, él se sentaba con su pluma. No tenía mesa lujosa, ni biblioteca de mármol, ni sirvientes que le trajeran vino. Solo tenía papel, silencio y memoria. Y con eso escribió las páginas que más han incomodado a los reyes y a los ingenuos. Años después, cuando el príncipe empezó a circular, algunos lo llamaron genio, otros monstruo. Pero la verdad es que fue espejo. ¿Te gusta lo que ves en él? ¿O te da miedo porque se parece demasiado al mundo que conoces? Maquiavelo no hablaba de castillos, hablaba de seres humanos, de sus debilidades, de su hambre, de su traición, de cómo el poder no cambia a las personas, solo revela lo que siempre han sido. Porque según él, el que tiene el poder y el que lo desea no son tan distintos. Ambos juegan, solo que uno con reglas y otro con deseos. Y tú, en tu vida diaria, lo sabes. Cuando callas lo que piensas para no incomodar, cuando sonríes por conveniencia, cuando finges no ver para no perder, estás aplicando a diario lo que él describió, pero sin saberlo, sin estrategia, sin control. Por eso te expones, por eso te rompen, por eso no entiendes por qué algunos prosperan aunque no sean los mejores, porque tú sigues pensando que basta con ser bueno, que el sistema premia la verdad, que las oportunidades son justas. Y lo siento, no lo son. Maquiavelo decía que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de sus bienes. Suena duro, ¿verdad? Pero míralo bien. ¿Cuántos negocios, relaciones, países, familias se han destruido por avaricia y no por duelo? Tú no necesitas convertirte en un tirano, pero sí necesitas despertar, dejar de jugar con reglas que solo tú respetas, aprender a leer los rostros, a oír lo que no se dice, a diferenciar la bondad verdadera de la cortesía estratégica, no para volverte cruel, sino para no ser una víctima. Porque si tú no entiendes
cómo funciona el poder. Alguien que sí lo entiende, lo usará contra ti. Hay una parte de El Príncipe donde Maquiavelo dice que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y esa frase ha sido usada por siglos para odiarlo. Pero no es un consejo, es una advertencia. Él no decía, haz que te teman. Decía, si el mundo te obliga a elegir, entiende cuál elección te protege más. Él no justificaba el abuso, justificaba la conciencia, porque la ingenuidad, aunque parezca virtud, es una forma de autoabandono. Maquiavelo vivía en un mundo de espías, cuchillos, alianzas rotas y papas con ejércitos. Pero el tuyo no es tan distinto. Tu mundo está lleno de likes que desaparecen con un error, de promesas que se evaporan cuando ya no eres útil, de empleos que se esfuman con una palabra maldicha. Y mientras tú esperas justicia, otros mueven fichas. Mientras tú defiendes ideales, otros negocian resultados. Mientras tú te preguntas, ¿por qué perdiste? Ellos ya están en la siguiente jugada. Por eso, él incomoda. Porque no te dice lo que quieres oír. Te dice lo que necesitas entender. Que el mundo no es justo. Que la bondad no siempre gana. Que la estrategia, a veces, es lo único que te queda. Y sin embargo, no era frío. En sus cartas, Maquiavelo hablaba con ternura de su esposa, de sus amigos, de su pasión por los libros, por las cenas sencillas, por las conversaciones largas. Era humano, solo que había dejado de ser ciego. A veces creemos que quien ve la oscuridad se vuelve oscuro, pero número. Hay quienes la ven, para poder caminar con los ojos abiertos, para no tropezar otra vez. ¿Y tú, cuántas veces has tropezado con la misma promesa, con la misma palabra bonita, con la misma mano que primero te acaricia y luego te empuja? No se trata de dejar de confiar, se trata de confiar con sabiduría, de ver sin dejar de sentir, de moverte sin dejar de ser tú, pero entendiendo que no todos lo harán igual. Maquiavelo murió pobre, sin cargos, sin monumentos, pero su obra sobrevivió siglos y sigue haciéndolo, porque el poder cambia de forma, pero no de esencia, y alguien tiene que explicártelo. Él pagó el precio. Ahora tú decides si vas a ignorar su lección o si, por fin, vas a mirar con otros ojos. Hay personas que leen a Maquiavelo y sienten asco, porque les parece que describe un mundo sucio, manipulador, frío. Pero la verdad es que ese mundo ya existe. Él solo lo desenmascara, y eso molesta, porque te deja sin excusas, porque te obliga a admitir que muchas veces te fallaste, no por falta de corazón, sino por falta de estrategia. Tú sabes amar, sí, pero sabes protegerte, sabes darlo todo, sí, pero sabes cuándo retirarte a tiempo, sabes ser noble, pero sabes cuándo el mundo no va a devolvértelo. Maquiavelo no escribió para los crueles, escribió para los que no quieren seguir perdiendo, para los que están cansados de que el idealismo les rompa el alma, para los que entienden que el poder no es malo, pero sí peligroso cuando no sabes usarlo. Porque si no entiendes las reglas del juego, te conviertes en la ficha que otros mueven. Por eso, cuando él escribió El Príncipe, no era solo un manual para gobernantes, era un espejo para cualquier ser humano que quiera dejar de ser arrastrado por las circunstancias, que quiera empezar a construir desde la conciencia, no desde la queja, no desde la fantasía, desde la realidad. Y esa es la parte que cuesta aceptar, que para vivir con dignidad necesitas entender el poder, incluso si no lo deseas, incluso si solo quieres vivir tranquilo, porque el poder, aunque tú lo ignores, nunca te ignora. En tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, siempre hay alguien decidiendo. Y si tú no sabes cómo se decide, quedarás fuera, no por malo, no por inútil, sino por inocente.
Maquiavelo no era cínico, era preciso. No te decía haz daño, te decía entiende cómo se mueve el mundo y luego decide con los ojos abiertos. Eso es libertad, porque la ignorancia no es inocencia, es vulnerabilidad. Y cuando él dijo que el fin justifica los medios, lo más irónico es que nunca lo escribió con esas palabras exactas. Fue una mala interpretación, una frase sacada de contexto. Y sin embargo, esa distorsión fue más viral que toda su obra. ¿Por qué? Porque el mundo teme al que piensa, pero ama simplificar al que incomoda. Y tú lo has visto. Basta que alguien diga algo distinto para que lo llamen peligroso, aunque lo que diga sea cierto. En su tiempo, Maquiavelo no fue un héroe, fue un marginado. Nadie quería tenerlo cerca, porque ver con claridad no siempre atrae compañía. A veces solo atrae verdad. Y la verdad, tú lo sabes, puede doler más que la mentira. Pero él siguió escribiendo, siguió observando, porque entendió que el valor no está en ganar aplausos, sino en dejar un mapa para los que vienen detrás. Y tú hoy estás caminando sobre ese mapa, aunque no lo sepas. Cada vez que detectas una manipulación antes de caer, cada vez que eliges con cabeza fría cuando tu corazón está ardiendo, cada vez que decides no ser usado, estás aplicando su legado. Y aún así, sigues dudando si eso te hace una mala persona, porque has aprendido que lo correcto es ceder, que lo noble es perder con elegancia, que lo bueno es confiar aunque te hieran. Pero Maquiavelo te ofrece otra vía, la de quien no deja de ser humano, pero aprende a no ser tonto. Él decía que un gobernante debe parecer piadoso, incluso si no lo es. No para engañar, sino porque la apariencia importa, porque la percepción crea poder. Y eso no aplica solo a los tronos, aplica a ti. Cómo hablas, cómo te presentas, cómo manejas el silencio. Todo eso genera percepción, y la percepción en este mundo muchas veces pesa más que la verdad. ¿Duele? Sí. ¿Es justo? Number. ¿Es real? Completamente. Por eso, si tú no cuidas cómo te perciben, te definirán otros. Y no te definirán por lo que eres, sino por lo que ellos necesitan que seas. Maquiavelo no te dice que vivas con miedo. Te dice que vivas con conciencia, que observes, que analices, que preguntes, ¿qué mueve a esta persona? ¿Qué gana si yo pierdo? ¿Qué pasa si digo que no? Porque cuando empiezas a ver el juego, puedes jugar mejor. Y cuando juegas mejor, dejas de ser una ficha y te conviertes en un jugador. Y no necesitas ser perfecto, solo despierto, solo atento, solo dispuesto a dejar de ser víctima de tu propio romanticismo. Porque sí, es hermoso creer en lo bueno, pero es trágico vivir ignorando lo real. Maquiavelo terminó solo, sin poder, sin prestigio, sin el reconocimiento que muchos filósofos reciben en vida. Fue acusado, desterrado, ignorado. Y sin embargo, siguió escribiendo, porque entendía que su legado no necesitaba aplausos inmediatos, solo necesitaba claridad. Y esa claridad, con el tiempo, sería imposible de ignorar. Murió sin ver la influencia que tendría, sin saber que sus palabras cruzarían siglos, que inspirarían a líderes, a pensadores y a personas comunes como tú, que solo buscan entender por qué el mundo es como es y cómo sobrevivir sin traicionarse en el intento. Porque su mensaje no era que el mundo es cruel. Su mensaje era: el mundo es complejo y necesitas herramientas para no perderte en él. Y tú, ahora, estás en ese punto exacto donde puedes elegir entre seguir cediendo por miedo a parecer malo o empezar a vivir con estrategia, sin perder tu alma en el proceso. No se trata de volverte frío, se trata de no quemarte. No se trata de manipular,
Se trata de dejar de ser manipulado. Y eso, Maquiavelo lo sabía, que la verdadera fuerza no está en imponerse, está en no dejarse arrastrar, en ser como ese helecho que mencionaba Spencer, pequeño, sí, pero inteligente, flexible, persistente, que crece donde otros se marchitan. Maquiavelo perdió todo. Sí, lo exiliaron, lo borraron del juego político, lo silenciaron, pero ganó otra cosa. Ganó la libertad de decir lo que nadie se atrevía, de escribir lo que nadie quería admitir, de dejar un testimonio crudo, sí, pero útil. Y eso, al final, es poder. No el poder de dominar, sino el poder de iluminar, de abrirle los ojos a los que vienen después, de dejar un mapa, aunque lo pisoteen, aunque lo odien, aunque lo nieguen. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes decir que todo es culpa del mundo. Porque ahora tienes otra opción. No para ser cruel, sino para ser claro. No para herir, sino para protegerte. No para dominar, sino para dejar de vivir dominado. Porque eso es lo que Maquiavelo quería. Que los valientes también supieran pensar. Que los buenos también supieran defenderse. Que los nobles también supieran sobrevivir. Y tú puedes ser uno de ellos. Solo necesitas abrir los ojos y empezar a ver el mundo, no como quisieras que fuera, sino como realmente es. Y desde ahí, decidir quién vas a ser.